Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esta clase, por aquí no le cambié la clase, es número 7. No es la 7, es una clase, la clase 11 de hecho. Pero bueno, vamos a iniciar otro tema, ya otra unidad. Ya es de hecho nuestra penúltima unidad. Vamos a entrar en la parte de interpolación. Y en este caso, ustedes han escuchado muchas veces la palabra interpolación. No creo que sea algo desconocido, ¿no? Pero en términos muy sencillos, prácticamente es como la predicción de un punto entre otros, entre puntos conocidos, ¿cierto? Por ahí ustedes han visto en clases anteriores la fórmula de, no creo que me equivoque, la parte de la interpolación lineal, muy sencilla. Creo que por aquí lo voy a colocar aquí, vamos a ver linear interpolation. Aquí está la fórmula, linear interpolation. Si se dan cuenta, aquí linear interpolation es básicamente es la predicción. Decíamos dos puntos conocidos, los dos rojitos aquí, y queremos hacer una predicción o queremos conocer el valor entre esos dos puntos. Asumiendo que eso tiene un patrón lineal, tenemos nosotros aquí el valor, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente lo que es interpolación. Aquí en Wikipedia, que eso ya saben que esto es que muchos lo critican, pero yo creo que es bastante útil. Pero en este caso, la interpolación es un método de curve fitting, de ajuste de curvas y de polinomios lineales para construir cosas, nuevos puntos a partir de cuáles, de otros, y que estos puntos se encuentran en el rango de qué, de variables discretas o puntos de datos conocidos. Esta es la ecuación que habíamos visto, que ya no la sabemos de memoria. En este caso es, creo que era, si recuerdan la ecuación de la línea era, ¿cuál era? Era y menos y1 por x menos x1 o algo así. Pero bueno, esta es la función, ¿se acuerdan? Que es la pendiente aquí. Aquí está la pendiente. Bueno, la pendiente sería de hecho estas dos, ¿eh? Entonces aquí está la pendiente, pero simplificada, pues lógicamente aquí tenemos, bueno, aquí es 0 y 1, ¿no? Pero yo me la sé con 1 y 2, ¿no? Pero lo mismo. Aquí está, y es igual a y0, que es nuestro valor conocido, más x menos x0, dividido entre y1 menos y2, entre x1 menos x0. Por ahí me equivoqué otra vez, creo, pero bueno. Lo mismo, recuerden que esto es x1 o x2, o x0 o x1. Lo mismo. Pero bueno, esto ya es algo muy sencillo, eso ya lo saben ustedes ya desde hace mucho. Entonces la interpolación como tal que vamos a ver ahorita son un poquito más complejas, pero básicamente es lo mismo. Bueno, interpolación, como les dije, es prácticamente estimar datos o predecir datos entre una serie de datos ya observados o dados o recolectados. Podemos nosotros tener un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que que estamos entrevistando o analizando una compañía que vende helados. ¿Helados en qué cosa? En este caluroso y húmedo Coaxacualcos. Y lógicamente pues quiero imaginar que la venta de helados va a depender que de, de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si tengo una temperatura mucho más alta, pues lógicamente voy a vender más helados. Si tengo que estar medio frito, pues lógicamente voy a sacar menos, ¿no? Entonces imaginemos que estos son datos que recolectamos de una compañía de helados y que por algún motivo yo sé que la media de Coatzacoalcos, la temperatura media anual es de 21 grados Celsius. Entonces quiero saber cuánto más o menos vendería, ¿no? En promedio, así como para decirle, sabes que al año saco tanto al día, ¿no? Entonces, bueno, entonces si digo, bueno, tengo mi 21 aquí, pero aquí no hay punto observado. Si nos damos cuenta, aquí no hay puntito. Entonces ahí ya valió, ¿no? Lo que podremos hacer con interpolación lineal, lógicamente, es interpolar entre este número y entre este número, o entre este número y entre este número, pero pues aquí podríamos tener ahí una pérdida bastante, un error muy grande, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es interpolar a través con un polinomio, ya sea que pase por todos estos puntos, o por supuesto, podemos nosotros hacer una regresión lineal que, que podamos de cosa utilizar para luego en la ecuación de línea meter este 21 y me va a dar que se gana aproximadamente 480 pesos. Bueno, entonces, para eso nos sirve la interpolación,
para sacar datos o para predecir datos entre datos ya conocidos. ¿Ok? También se puede utilizar regresión lineal. Como les dije, hacemos una regresión lineal, la vamos a ver en la próxima clase ya. Entonces, por ahí ustedes también pueden ver cómo hacer una regresión lineal y calcular los datos entre datos existentes. Bueno, interpolaciones que vamos a ver en esta clase, vamos a ver las tres más poderosas, por así decirle. Vamos a ver la Lagrange Interpolation, Newton Differences y los splines. ¿Ok? Entonces, bueno, la interpolación, iniciamos. ¿Ok? Bueno, en este caso vamos a centrarnos en una interpolación, o vamos a decir que es una interpolación si nosotros proveemos una función en la cual podemos nosotros obtener ya sea una parábola, que es al final de cuentas es un polinomio, pero que pase por todos los puntos conocidos. Si yo tengo estos tres puntos, yo tengo que proveer una función que pase por esos tres puntos. Eso sería prácticamente mi interpolación, para que yo luego con esa función pueda calcular puntos entre ellos y asuma que tienen ya sea un comportamiento lineal, un comportamiento cuadrático, un comportamiento cúbico en su patrón. Vemos aquí que la forma de interpolación con esos tres puntos, que es el ejercicio que nos vamos a centrar hoy, nos arroja que un polinomio es igual a, en este caso de P, podemos decirle P2 o Px, P porque es de segundo grado, que sería igual a un medio de x cuadrada menos un medio de x más 1. Y todos estos, si yo sustituyo los valores de x aquí, voy a ver que me dan exactamente los valores de y. Quiere decir que pasan por él. Por eso es tan importante, ¿no? Es la practicidad de un polinomio. Un polinomio es muy práctico porque es prácticamente muy sencillo de utilizar. No tenemos que complicarnos. Ahora, si matemáticamente en este caso decimos que la función y igual a px interpola los datos, de ser datos de x1 hasta x1y1 hasta xnyn, si en este caso la función evaluada en cada una de las x es igual al valor de y para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces es necesario que la función que la función evaluada en las componentes x sea igual a y. Nos va a pasar básicamente por todos los puntos. ¿Qué podemos observar en estos tipos en estas interpolaciones? Primero es que la función p, pues lógicamente tiene que ser una función, ¿no? Entonces, en este caso, polinomios. X tienen que ser valores distintos y no hay restricción en y, pero todos los valores de X tienen que ser distintos, o sea, no puede haber los famosos ties. Por ejemplo, si yo tengo que x en 1 es igual a 3 y luego tengo otro x en 1 igual a 4, ahí yo tengo, ¿qué cosa? Un ties, y no tengo yo en este caso valores distintos. No pueden ser iguales los valores de x. Sí pueden ser iguales los de y, pero los valores de x no pueden ser iguales. Entonces es importante que eso también lo notemos. Siguiente, estamos utilizando polinomios, solamente polinomios. ¿Por qué? Porque en este caso es más fácil de producir polinomios de cualquier orden si tenemos n datos, ¿no? Por supuesto, una pregunta sería, oiga, ¿y siempre va a haber un polinomio? Si todas las x son diferentes, la respuesta es sí, sin importar cuántos puntos nosotros nos den. Nos pueden dar desde 20 hasta desde 3, 20 o 1000 puntos. Siempre va a haber un polinomio que corra sobre todos los puntos, o que pase sobre todos los puntos. ¿Por qué utilizar polinomios? Lógicamente porque polinomios son utilizados mucho en interpolación, y segundo, porque es tiene propiedades matemáticas muy sencillas. Es lo más sencillo, ¿no? Bueno, entrando en la primera parte, o en la primera tipo de interpolación, entonces podemos entrar a la Lagrange Interpolation. Aquí tenemos, por supuesto, que asumir que tenemos n datos, como les dije, de x1, y1 hasta xn, los tenemos a la mano, los conocemos, ¿ok? Y que nosotros, por supuesto, podemos obtener un polinomio a través de asegurarnos de que todas las x son diferentes, ¿ok? Entonces para esto hay una fórmula en la cual, pues, básicamente, pues, utilizamos el nombre de la interpolación, se llama Lagrange Interpolating Formula, ¿ok? Entonces podemos nosotros escribir un polinomio de grado n-1, o sea que si tengo
3 datos, mi polinomio sería, si tengo 3 pares de datos, mi polinomio sería de segundo grado, si tengo 4 sería de tercer grado, y así sucesivamente. Supongamos que tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3, entonces tendríamos que aquí que el P2 en este caso va a ser igual a esto, este y este. Si se dan cuenta es muy sencillo, porque en cuanto tengo y1 sería x menos x2 es por x menos x3 entre x1 menos x2 entre x1 menos x3 más y2 x, o sea, es prácticamente seguir una secuencia, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí involucramos todos los 2 y 3 con x1, aquí los 1 y 3 con x2 y aquí los 1 y 4, dependiendo de los índices o del grado de los polinomios. Entonces, si nosotros queremos hacer este ejemplo y seguir esta fórmula, básicamente lo que tenemos que hacer es, dice, encuentra la fórmula de interpolación para 0, 1, 2 y 2 y 3 y 4. Lógicamente tendríamos aquí que sería x, en este caso si se dan cuenta, las x serían 0, 2 y 3. Entonces, como estoy utilizando con 1, que es mi valor de y, utilizo 2 y 3 acá, y utilizo también, por supuesto, el 0 que corresponde al valor de x1. Lo mismo acá, utilizo el segundo valor de y, 2 aquí, y utilizo x menos, aquí sería en este caso, como estoy usando el 2, sería el 1 en x y el 3 en x3, ¿no? Aquí está. Y por último, aquí está el 4, que es el último valor de y utilizaría en este caso 0 y 2, que corresponden al 1 y al 2 en sus componentes. O sea, es prácticamente aplicar la fórmula que tengo aquí, y si yo resuelvo algebraicamente, lógicamente aquí pues en este caso sería 0 menos 2, 0 menos 3, entonces sería menos 2 por menos 3, da en este caso 6. Lo mismo aquí, en este caso, bueno, aquí se simplifica de otra forma, pero tenemos que el 2, aquí sería en este caso 2 menos 0, pues en este caso 2, 2 menos 3 me queda menos 1, y ya pues lógicamente me queda menos un medio en esta parte, y puedo simplificar algebraicamente. Ya haciendo la fórmula, la operación de matemáticas, me quedaría 1 sobre 2x cuadrada menos 1 sobre x más 1. ¿Ok? Verificando, si sustituyo 0 aquí, 0, me queda 1. Si sustituyo aquí en este caso 2, en este caso me queda 2, 2 al cuadrado 4, entre 2, 2, aquí sería 1, o sería en este caso 2 sobre 2, 2, sería una resta, más 1, me quedaría en este caso igual a 2. ¿Ok? Y por supuesto en el tercer punto, en este caso cuando vale 3, esto sería igual a 4. Podemos sustituirlo fácilmente y veremos que esto es el polinomio de interpolación. ¿Ok? Bueno, si queremos hablar de una fórmula general, ya en este caso podemos nosotros referirnos a esta parte, y para una fórmula general podemos definir dos componentes, en este caso un componente L y un componente Y. ¿Cuál es el componente Y? Y sería en este caso cada uno de los valores que tengo aquí, 1, 2 y 4, 1, 2 y 4. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Lo que hago 1, 2 y 4. Y ahora hago el componente L, que en este caso sería el componente L, serían estos componentes que tengo aquí, y que va a depender lógicamente de todos los valores que tengo. Si nos damos cuenta, aquí tengo yo solamente 3 puntos y solamente tengo de qué cosa, 2 multiplicaciones. Si tuviera 4 tendría 3 componentes, o si tuviera 5 tendría 4 componentes. O sea, mientras más tenga se vuelve más complicado. Si nos damos cuenta, es lo que tengo aquí, x menos x1 por, así me sigo x hasta, igual sería en este caso x k menos 1 por x menos k más 1, y sigo hasta que llegue hasta x a la menos m. ¿Ok? Si nos damos cuenta, lo único que estamos excluyendo siempre en estos casos, en la parte de arriba, lógicamente sería el valor que tengo yo de x en mi componente y, ¿no? Aquí lo excluimos, y ahí sería 2 y 3, cuando me paso este sería 0 y 3, y cuando me paso al siguiente sería pues 0 y 2. Entonces muy sencillo, y es muy interpretativo, ¿no? Por supuesto, ya si quiero generalizarlo, lógicamente puedo yo
bueno, una propiedad interesante es que en este caso los valores de L, en este caso evaluado en X, K, sería siempre igual a 1, ¿no? ¿Ok? Mientras que el valor evaluado en XJ, que prácticamente sería el último, sería igual a 0. Y lógicamente si lo coloco aquí el polinomio y hay interpolación, sería igual a Y por cada uno de sus componentes hasta que llegue hasta el último valor de Y por cada uno de su L componente L, que es lo que hicimos prácticamente aquí. Muy sencillo. Solamente como una receta de cocina, ¿no? Aquí está, bueno, la forma de generalizar, aquí está. Es muy fácil, sencillo, muy seguido aquí. Y está todo listo. Bueno, hagamos un ejemplo. Dice, bueno, tengo 4 puntos. En este caso tengo que tener un polinomio de interpolación de grado 3, porque tengo 4 puntos. Y tengo en este caso 0, 2, 1, 1, 1, 2, 0 y 3, 1. Si quisiéramos seguir la fórmula que vimos acá, en esta forma general de Y1 por L y así sucesivamente, ponemos primero, ¿cuál es el Y1? Sería igual a 2. ¿Cuál es en este caso su componente L? Lógicamente sería todos los valores de aquí, X menos 1, X menos 2 y X menos 3. Ahora sí, el componente X1 que tengo acá, menos en este caso 1, 2 y 3. ¿Ok? Seguimos. Ahora, vámonos al Y2. Y2 sería igual a 1. ¿Ok? Entonces tengo que X sería en este caso X menos 0, X menos 2, X menos 3. Si se dan cuenta, no estoy tomando en cuenta el segundo punto. Ahora, ya lo tomo en cuenta. X2 sería igual a 1. ¿Cierto? Entonces sería igual 0. No, perdón, 0. Aquí está. Menos 2 y 3. Siguiente componente. ¿Cuál es el valor de Y? Y3, 0. Aquí está. Sí, ahora multiplico X menos 0, X menos 1 y X menos 3. Dividido entre, en este caso, X3 menos X1 menos X2 menos X4. Y por último, menos, en este caso sería, porque es menos 1, aquí mi valor de Y, ahora sería X menos X1 menos X2 menos X3. Y por último, dividido entre 3, que es el valor de X4, X4 menos X1, X4 menos X2 y X4 menos X3. Sustituyendo ya haciendo operaciones, lógicamente me queda un polinomio aquí, cúbico, en esta parte aquí otro cúbico, y haciendo mis operaciones algebraicas me queda menos X más 2. Que aparte de que esto ya ilustramos el método, hay algo muy importante aquí, ¿no? Nosotros esperábamos un polinomio de grado 3 o menos. De hecho, lo intuitivo es que sea grado 3, ¿no? Porque tenemos 3 puntos. Sin embargo, vemos que eso no ocurrió. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir que cuando tenemos 4 puntos o 4 puntos, vamos a tener siempre un polinomio de grado n-1 o menor. En este caso es de primer grado. ¿Qué quiere decir que es de primer grado? En este caso, si nosotros graficamos todos estos puntos, estos 4 puntos, vamos a ver que esos puntos forman una línea. Por lo tanto, la línea en este caso que forman es menos x más 2, con una pendiente igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos que esperar que cuando tenemos un polinomio, cuando tenemos n puntos, siempre vamos a tener un polinomio de grado n-1 o menor. ¿Ok? Bueno, muy fácil, no creo que tengan dudas, muy sencillo el método. El siguiente método es un poquito más complicado, sin embargo es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer tantas operaciones matemáticas como las que teníamos que hacer anteriormente, ¿no? Que es un show hacer toda esta parte. Pero bueno, es parte del método. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Este método se llama Newton's Divided Differences, que es prácticamente muy similar. Tenemos que construir un polinomio único de interpolación. Sin embargo, aquí no tenemos que utilizar
tantas operaciones y por supuesto es computacionalmente más o menos complejo. Ahora, la idea en este caso es dividir las operaciones como tal o dividir el polinomio para hacerlo un poquito más ameno, pero aún así la función x en este caso no es la función, el principal objetivo es qué cosa, interpolar entre todos estos puntos. Bueno, entonces como definición tenemos que en este caso que hay que definir unos puntillos ahí primero antes de entrar ahí al asunto, pero tenemos que f evaluada en, bueno, pues f como función de x1 xn significa que es el coeficiente en este caso de el valor de x a la n-1 en el polinomio de interpolación. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, en este caso fx1 hasta xn, que puede ser x1, luego xn, x2, así hasta la n, va a ser el coeficiente de ¿qué? De mi variable n-1. ¿Por qué n-1? Volvemos a recordar. Recordando en Lagrange Interpolation tenemos también que si tenemos 4 puntos, tenemos un polinomio de grado 3. Por lo tanto, en este caso vamos a tener lo mismo, va a haber un coeficiente para cada uno de la variable x dependiendo del orden que nosotros tengamos siempre. Exactamente lo mismo que vimos en Lagrange. Ok, pero esto es importante definirlo porque esto es lo que vamos a tener que utilizar para poder obtener el coeficiente. Ahora, si utilizamos esta definición, podremos decir que el polinomio de interpolación a través del método Newton's Divided Difference Formula, podemos decir que el polinomio es igual a fx1 más fx1x2 por x1 menos x2, fx1 x2 x3 por x menos x1 por x menos x2 y así sucesivamente hasta que llegue a mi orden n. Si se dan cuenta, aquí está el coeficiente n-1 que les decía, ¿no? Se recuerden. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Aquí suena un poquito tedioso, pero vamos a ver, les voy a enseñar una forma que aprendí bastante sencilla de cómo asimilar esto y cómo hacerlo de forma rápida para que ustedes no tengan problema. ¿Ok? Pero bueno, imaginemos primero que queremos resolver el sistema. Lo primero que tenemos que hacer es hacer dos columnitas ahí donde cada x1 pues corresponde a la evaluación de fx1, x2, en este caso fx2, xn, fxn. Básicamente es x y y en dos columnas. Pues prácticamente tenemos en forma de lista. Ahora, si quisiéramos ya obtener las divided differences o las diferencias divididas, lógicamente tendríamos que ver que el primer coeficiente xk, que sería equivalente al x1, va a ser igual a la función evaluada en xk. Este es igual, esto no me pierdo porque es el primero. De ahí el fk por xk más 1, que sería 1 más, en este caso, más 2. Perdón, sería 1 más 1 sería 2. Y básicamente sería en este caso, si quisiéramos ver f2 menos f1 dividido entre x2 menos x1. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que tengamos nuestro coeficiente, pues, si quisiera tenerlo hasta 3, pues lógicamente sería exactamente lo mismo. Esto suena complicadísimo, pero vamos a hacerlo un ejercicio muy sencillo para que ustedes vean cómo se aplica esto. Ok, esto es de lo más sencillo. Vamos a ver. Por eso es que me gusta más que el de Lagrange Interpolation. Dice, obtener en este caso divided differences para obtener el polinomio de interpolación. Bueno, usar en este caso divided differences Newton method para encontrar el polinomio de interpolación que pase a través de los puntos 0, 1, 2, 2, 3 y 4. Lo primero que tenemos que hacer básicamente es tabularlos, x y y, o x, fx. Mis valores serían 0, 2 y 3, 1, 2 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como les dije, coloco mi x columna 0, 2, 3, mi y o mi fx columna 1, 2 y 4, y este sería mi primer término en este caso, que recuerden que vimos que en este caso sería el fx1 y fx2.
Bueno, fx1 y el otro sería fx1, x2. Entonces es este. Entonces, ¿qué hago? Primero, veamos lo que hago fácilmente. Entonces voy a colocar, mi diferencia va a estar en este caso entre estos dos, los primeros valores. Entonces sería prácticamente f2 menos f1 entre x2 menos x1. ¿Cómo saqué esto? ¿Cómo sé qué es esto? Aquí está. f2 menos f1 entre x2 menos x1 entre x2 menos x1. Aquí está. Entre x2 menos x1. Entonces, si checo sería f2 menos f1, 2 menos 1 y 2 menos 0, me va a dar un medio. Siguiente, la que está acá abajito, pues lógicamente sería f3 menos f2 entre x3 menos x2. 4 menos 2 entre 3 menos 2 me va a dar igual 2. Ya tengo este, el primero x es este que sería en este caso x1, x2. Sigue este x1, x2, x3. Aquí está. Todo lo que si ya tengo x1, x2, x3, lógicamente me faltaría únicamente calcular el último y sería lo mismo que hicimos acá, pero ya utilizando esta columna. Entonces sería 2 menos un medio entre qué. Aquí es donde radica la tensión. Chequen bien, 2 menos un medio, ahí no hay pierde. Entonces, entre, aquí tengo que en este caso me voy, sigo esta flecha, me voy bajo, sigo bajo y llego al 3. 3. Ahora menos, ahora subo, prolongo, subo y 0. Prácticamente uno va a ir para arriba, otro va a ir para abajo, para que esta parte sea la parte de una, pues no una convención, pero sí una forma fácil de hacerlo. Pero es subir lo más que pueda. Entonces, si se dan cuenta, aquí subo, sigo, subo y llego al 0. Y en el otro es bajar, bajo y bajo y llego a esta parte. Entonces sería aquí bajo, sigo, bajo y llego al 3, subo, sigo, subo y llego al 0. 3 menos 0 y me quedaría igual a 3 medios entre 2, 3 y esto me queda igual a un medio. Básicamente si los tabulo sería 0, 2 y 3, 0, 2 y 3, 1, 2 y 4, 1 medio, 2 y 1 medio. Ahora, bueno, pues ahora cómo obtengo el polinomio. Esta parte es la esencial. Todos los coeficientes de arriba van a ser equivalentes a mi función. ¿Se acuerdan algo que decíamos de L, no? Por ahí decíamos L en el Lagrange Interpolation. Aquí es algo similar. Voy a escribir la ecuación, si se dan cuenta, para este ejemplo sería fx1 más fx2 por x1, x menos x1, 2 más fx1, x2, x3 por x menos x1 por x menos x2. Sustituyo fx1 va a ser en este caso siempre, si se dan cuenta, siempre va a ser igual a 1, va a ser igual a este fx1 aquí. Ahora fx1, 2 va a ser igual a un medio. Y ahora en este fx1, x2, x3 va a ser igual a este. Si nos damos cuenta, ¿qué sucede? Siempre vamos a ocupar la parte superior. Estos van a ser mis coeficientes, 1, un medio y un medio. Estos son los famosos coeficientes, bueno, en parte, que yo obtengo en esta función. Aquí está. Aquí están los coeficientes. Esto es lo que yo estoy obteniendo en estos coeficientes. Ahora, fácilmente, puedo ya ver, una vez sustituyendo todos los valores, por supuesto x menos x1, recuerden, me de 0, x2, 2 y 3, entonces aquí 0, aquí es x menos x1 por x menos x2, que es 2, y así sucesivamente, ¿no? Simplifico, aquí, es fácil de hacer, multiplico esta parte, este sería muy sencillo, este es por un medio de x cuadrada, este sería menos x va al 2 y el 2 y queda menos x, lógicamente este al restarse queda negativo y me queda un medio x cuadrada menos un medio x más 1. ¿Qué sucede?
vemos que este polinomio, con lo que ya habíamos obtenido anteriormente con el Lagrange Interpolation, es equivalente. Aquí está, es equivalente, y vemos como los métodos prácticamente arrojan lo mismo. A mí se me hace mucho más fácil esta parte porque es mucho más sencillo hacerlo y no me mete en problemas. Pero hagamos otro ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo con 4 puntos. Ahora 4 puntos, yo puedo en este caso hacer lo mismo. Ya coloco 0 y 1, 2 y 2, 3 y 4 y 1 y 0. Aquí están colocados. Hago exactamente lo mismo. Hago 2 menos 1 y 2 menos 0, 4 menos 2, 3 menos 2, 0 y 4, entre 1 menos 3. Aquí está. Todo resumido. 1, 1 medio, perdón, 2 y 2. Ahora que ya tengo estos coeficientes, paso a la siguiente columna, la segunda término. Yo lo que hago es, en este caso, es 2 menos 1 medio, 2 menos 1 medio, y hago lo mismo. Ahora entre, bajo y sigo. 3. Y ahora subo, sigo derecho, subo y 0. 3 menos 0, 3 medios entre 3 va a dar igual a 1 medio. Con este de acá abajillo, lo que hago es lo mismo. 2 menos 2, pues lógicamente aquí va a dar 0, pero 2 menos 2 entre bajo, 1, y lo que hago es que subo y 2. 1 menos 2. Y aquí pues queda 0 porque esto se elimina. ¿Ok? Y finalmente lo que hago es que hago 0 menos 1 medio. Y ahora dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? 1. ¿Cómo no saco el 1? Bueno, bajo y 1. Y ahora 0. Subo y 0. Si nos damos cuenta, esto es muy similar a un juego que se llama Serpientes y Escaleras. Por eso me fascina este método, porque es muy gráfico. Si lo queremos hacer a mano es muy gráfico y no hay pierde, ¿no? Si lo queremos hacer lógicamente por convención matemáticas, pues pueden hacerlo. Es lo mismo. Aquí es fácil porque es x2 menos x1, pero aquí prácticamente sería, en este caso es 3, que sería, si se dan cuenta, aquí sería x3 menos x1, entonces no hay pierde. Entonces por aquí, ahí está más fácil, ¿no? Como quieren hacerlo, es su opción y es como se acomoden. Yo les comparto el método que me gusta más, no pasa nada. Entonces ya quedo con los coeficientes, se dan cuenta, sería todos estos, pero quedaría 1 medio, 2, 2, 1 medio, 0 y menos 1 medio. Aquí están. Entonces todos estos son los coeficientes. Quedaría en este caso polinomio, lo mismo que desarrollé hace rato, solamente que hay un término extra porque ya tengo 4 puntos. Y ahora lo que hago es hacerlo de esta forma. Entonces coloco 1, primer coeficiente, 1 más 1 medio, aquí x menos x1, entonces más 1 medio, aquí lo mismo, x menos x1 menos x menos x2, lo mismo menos 1 medio, que es este aquí, y pues ya lógicamente x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Simplifico, hago todas las operaciones. Algo que me doy cuenta es que, si se dan cuenta, esto sería equivalente a lo que tendríamos nosotros en el ejercicio anterior, que sería P2. Por eso el ejercicio dice, bueno, resolver en este caso el mismo ejercicio anterior, pero agrégale el 1 y el 0, ¿no? Entonces si nos damos cuenta aquí es P2, que es el polinomio anterior, menos en este caso el nuevo término que agregamos. Simplificándolo, nos queda aquí de una, y simplificando nos queda este polinomio que si sustituimos, por ejemplo, el valor de x igual a 0, que es en este caso 0, me tiene que dar igual a 1, ¿no? Pues sería 0, 0, 0 y 1. Pues quiere decir que mi polinomio es correcto, ¿no? Entonces ahí está cómo utilizar
el método, en este caso alternativo a Lagrange Interpolation, y recuerden que se llama Newton Divided Differences, y aquí tienen toda la información que les puse a mano. Es muy sencillo, muy leve. Esto nos permite, si yo quisiera saber puntos entre esos puntos, yo puedo utilizar este polinomio para poder ajustarlo. Bueno, tarea muy poquita de hecho, pero dice usar Lagrange Interpolation to find polynomial that passes through the points this. O sea, van a hacer para Lagrange Interpolation lo mismo. ¿Qué pasa? Y en el segundo únicamente lo que tienen que hacer es que hacer lo mismo, pero ahora por el Newton's Divided Differences, y lo que hacemos es que tienen que comparar que sean los dos exactamente iguales. Estos son los dos ejercicios que les dejo de tarea para que ustedes tengan formas de hacerlo. Si se dieron cuenta, yo hice ejercicios con 3 puntos, con 4 puntos, básicamente lo mismo, entonces no pasa nada. Tienen ahí el video para verlo una otra vez. Las diapositivas para cuando quieran ver todos estos puntos, aquí están. Pueden ver y verificar las operaciones. Y es muy fácil de seguir con este método que les dije. Entonces, por ahí vean el video cuantas veces necesitan. Bueno chicos, entonces es todo. Muy buenas tardes y nos vemos pronto en la siguiente tarea. Ya nos quedan 2 tareas creo nada más. Y nos vemos y empezamos a calificar todo el semestre. Bueno, saludos, cuídense mucho y estamos pendientes. Hasta luego.